Queridos amigos, en el día de hoy nos ponemos bajo la protección de nuestra Madre, la Virgencita, que es siempre auxiliadora de los cristianos. Iniciamos nuestro programa Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Imploramos siempre la protección de Dios, la fuerza del Espíritu que mueve nuestra inteligencia, que mueve también nuestro conocimiento, podamos entender qué el Señor hoy nos dice a través de su palabra. Estudiemos seriamente la palabra de Dios. Conozcamos este mensaje de salvación. En estos minutos de reflexión y en estos minutos en que nos encontramos con la palabra de Dios, toque nuestra mente, toque nuestro corazón y podamos así poner en el sendero exacto toda nuestra vida. Que el Señor Jesús nos ayude y nos bendiga a todos. Imploramos la bendición de la auxiliadora de los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y así iniciamos este momento de reflexión con la palabra del Señor, Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Estamos con el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 19. Hoy queremos reflexionar los versículos que van del 21 al 22 de este capítulo 19. Interesante todo lo que fuimos viendo hasta ahora. Los exorcistas, ¿se acuerdan? Judíos que querían utilizar prácticamente, así como veían que Pablo dice que, imagínense, hasta tal punto que al aplicarse, dice, sobre los enfermos, pañuelos o lienzos que habían tocado el cuerpo de Pablo. Interesante. Aquellos se curaban y quedaban libres de los malos espíritus. Libres de los malos espíritus. Interesante por más grande. Algunos exorcistas ambulantes, y aquí viene el problema, judíos, hicieron la prueba, ya tanté a mí, pronunciar el nombre del Señor Jesús sobre los poseídos por los malos espíritus, diciendo, yo los conjuro en ese nombre, por ese Jesús, ¿verdad? Ese. La palabra clave aquí que hay que subrayar, queridos amigos, es la palabra ese Jesús. Es decir, yo no entro dentro de eso, inmiscuirse, no me estoy inmiscuyendo, ¿verdad? Dentro de esa. Entonces, solamente digo, yo los conjuro por ese Jesús que anuncia Pablo. ¿Sí? Ya pominte. Es como esos payeceros, es como esos brujos. Entonces, en ese. Pero ¿dónde está la experiencia verdaderamente? Pablo, sin embargo, es totalmente otra cosa, porque nosotros conocemos toda la vida de Pablo. En el capítulo 9 hemos hablado de la conversión de Pablo, impresionante. Y desde ahí él cambia su vida y es totalmente diferente, Pablo. Ahora miremos un poco, porque nuestro tema principal del día de hoy será el hecho de que Pablo tiene ciertos proyectos. Y los versículos van del 21 y 22. Después de esto, Pablo se propuso ir a Jerusalén, pasando por Macedonia y Acaya. Primero iré allí, decía, y luego tendré que ir también a Roma. Envió a Macedonia a 2 de sus colaboradores, Timoteo y Erasto, y él permaneció en Asia un tiempo más. Bueno, esto entonces, queridos amigos, es lo que nos pone aquí como un proyecto. Es siempre interesante el proyecto que nosotros tenemos también en nuestra vida. Pablo es una persona que se dejó tocar verdaderamente por Dios
una persona que se dejó transformar evidentemente por la fuerza y por la gracia del Señor. Y entonces ahora él está dispuesto a luchar, está dispuesto a pelear, está dispuesto a llevar adelante mozarambia huella y cualca huella y peñan de yarañe. Haendo puta y este hoy, do que y este hoy. Opera el mombarete. Y esto es lo que nosotros estamos mirando y estamos entendiendo cuando hablamos de los proyectos que tiene Pablo. Estos proyectos que tiene Pablo son importantes porque nos hacen mirar que la vida del cristiano nos hace entender, mirar, ¿verdad? Nuestro idioma me parece que es mucho mejor. El mirar adelante quiere decir, percibir, entender, saber que para anunciar a Jesucristo, número uno, la experiencia profunda con Jesucristo. Por eso lo que estaba antes nos hablaba de estos exorcistas judíos, que ellos simplemente decían, yo les conjuro por ese Jesús que anuncia Pablo. ¿Viste que estamos queriendo utilizar el nombre de Jesús simplemente como una cuestión mágica? Esto también podemos decir que el nombre de Jesús tomado su nombre en vano, como decimos. No tomará su santo nombre en vano. Podemos decir el segundo mandamiento de la ley de Dios, era el nombre de Dios en vano. Bueno, pero es como decir, yo no me inmiscuyo, yo no entro. Pero sin embargo, cuando uno entra, cuando uno está y cuando uno sabe lo que Dios quiere y nos está pidiendo, entonces podemos entender lo que aquí estamos mirando y lo que Pablo está diciendo. Tengo proyectos, quiero anunciar a Jesucristo y para eso tengo que organizar mi propia vida. Volvemos enseguida con mañana de Yarañe e Nuevo Testamento. Hoy quiero encontrarte, mi Señor, y quiero quedarme en tu amor, Necesito mucho más de ti, tu presencia es todo para mí, a tu lado yo quiero seguir, de tus brazos no me quiero ir, necesito mucho más de ti, tu presencia es todo para mí, a tu lado yo quiero seguir, de tus brazos no me quiero ir. Hoy he encontrado tu amor, en tus brazos perdón y una nueva vida. Hoy te encontré, mi Señor, ya no existe temor, curaste mis heridas. Me he conquistado y sin dudarlo me he entregado, la mejor opción que he dado, nada puede ser comparado a tu amor. Mi Señor, eres lo que siempre quise, mi premio mayor. Yo, eres el aliento, pan para el hambriento, agua para el sediento, omega y el comienzo. Eres luz en la oscuridad, en mi tormenta paz, eres vida y verdad, y hoy de ti yo quiero más. Cuando recuerdo todo lo que me has dado, cuando miro en las historias del pasado, en mi memoria se dibuja una sonrisa. Sentir tu amor sin merecerlo me da vida. Eres mi luz cuando la oscuridad llega, luna y estrellas cuando la noche se acerca. Eres mi paz en medio de la tormenta, mi mar en calma cuando el día ya se acerca. Hoy he encontrado tu amor, en tus
revelación. Mara, gracias Padre, gracias Señor. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Pródigo. De Valencia a Almería. Yo te alabo, oh Dios poderoso, porque has hecho tanto bien en mí. En momentos terribles y oscuros me apoyé en ti. Me conduces por sendas oscuras. Eres tú mi faro y mi luz. Yo por ti daría toda mi vida. Me protege tu amor. Dos, tres, Todos los días de mi vida por ti danzaré. Estoy feliz porque has entrado en mi vida. Nada podrá pararte, alabaré, Señor, te alabaré. Ábreme los labios, rompe mi silencio, proclama tu palabra en este pobre templo. Háblame despacio, tuyo es mi tiempo, mi vida es un canto, cada día un verso y veo mucha gente con cara de asco. Me duele tanto llanto, ver tanto lamento, el fallo es confundir el regalo con derecho, gracia con precio, el cielo con un premio, la vida es el regalo del amor eterno. Vamos a cogerlo, a vivirlo intenso, seguimos en camino, junto al maestro, no mires atrás, ya no tengas miedo y no puedo callarme, tengo que gritar, mi vida es alabarle, ¿por qué no con el rap? Mi latido es un guiño cariñoso de su amor, ¿qué más necesito si ya soy hijo de Dios? Todos los días de mi vida por ti danzaré. Estoy feliz porque has entrado en Mi vida. Nada podrá pararte, alabaré, Señor, te alabaré. Pródigo. Juntos, alabando al Señor. Todos los días de mi vida por ti danzaré. Estoy feliz porque has entrado en Mi vida. Nada podrá pararte, alabaré, Señor, te alabaré. Te adoramos, Señor. Adorándote, Señor. Juntos te alabamos. Cuando estás en tu casa te hallas, porque cada uno está en su mundo y al mismo tiempo en un solo lugar. Y cuando uno pone play, el otro pone pausa. Baje picolan de música. Y cuando unos están en modo ahorro de energía, otros están en modo full energía, controlando el juego por la temperatura. Para saber si estás en tu casa, solo tenés que mirar a tu alrededor. Tokio, estás en tu casa. Con el Pacto de Confianza, MGO.
Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe e Nuevo Testamento. Estamos nosotros aquí reflexionando sobre el libro de los Hechos de los Apóstoles. Aquí principalmente hablábamos de todo lo que significa ahora una proyección. De ahí viene el proyecto, mirar hacia adelante. Pablo es tan pues ciertamente que esos ya eran proyectos también de Pablo, pero ahora él está mirando mucho más allá todavía. En el capítulo 19 de Hechos de los Apóstoles habíamos hablado de los discípulos de Juan el Bautista en Éfeso. Aquí él viene, predica, se encuentra con esta gente y se da cuenta, pero vea, ustedes fueron bautizados, recibieron el Espíritu Santo. No, nosotros ni escuchamos hablar de tal Espíritu Santo. Nosotros cuando eso decíamos que es tan importante la cuestión del Espíritu Santo, porque miren que esto ciertamente se escribe con una finalidad para nosotros, es una finalidad educadora. Porque Lucas, cuando nos quiere educar, dentro de su concepción teológica nos presenta el tiempo de Dios, el tiempo del Hijo y el tiempo del Espíritu Santo. Y aquí justamente nos está diciendo, la fuerza que hoy tiene que transformar, le está diciendo a estos discípulos que seguían a Juan el Bautista, lo van a hacer no simplemente por seguir unas ideas que Juan el Bautista les haya podido inculcar o les haya podido dar, sino que sobre todo porque ellos, entendiendo el mensaje, se abren a la fuerza del Espíritu Santo, reciben el Espíritu Santo, porque en Lucas, este libro que nosotros estamos estudiando, Hechos de los Apóstoles, principalmente se refiere al accionar del Espíritu Santo por medio de la comunidad, es decir, por medio de nosotros. Algo muy importante, pero recibir el Espíritu Santo. No, doy cuello y lo existía. Y entonces, ¿cómo ustedes pueden accionar como comunidad sin la presencia del Espíritu resucitado, del Espíritu de Dios, que tiene que obrar ahora por medio de ustedes? O sea, es la presencia, es la fuerza del Espíritu Santo que les va a mover desde este momento. Son ustedes que tienen que recibir entonces la fuerza del Espíritu Santo para poder obrar y actuar. Y entonces, Pablo se propuso en espíritu. Él quiere ir. ¿Qué es lo que voy a hacer? ¿Cómo voy a hacer? Él siente con ganas y con fuerza. Después de esto, Pablo se propuso la propuesta que uno se hace consigo mismo. Ir primero a Jerusalén, pasando por Macedonia y Acaya. La palabra que vamos a subrayar principalmente siempre va a ser esa palabra que nos mueve, es decir, yo me propongo, yo procuraré, yo buscaré, yo insistiré. Es la propuesta. Que después yo voy a seguir esa moción del Espíritu Santo, esa moción de Dios. Porque las propuestas, queridos amigos, como Dios va ordenando la vida y como Dios va ordenando tu misión, siempre lo hace a través de su Espíritu, pero para eso tenemos que estar atentos a esa voz. Tenemos que escuchar lo que el Señor nos va diciendo. Entonces no nos va a decir nada, queridos amigos. No nos va a llevar a nada. Es importante, entonces, es importante tener esto en consideración. Después de esto, indica directamente todas las acciones ya de Pablo, toda esa experiencia. Mirá que Pablo tiene una gran experiencia ya aquí de cuánto va realizando, cómo él se va encontrando con la gente. Desde el capítulo 13 nosotros comenzamos a hablar de un Pablo que sale, que trabaja, que se mueve. Y entonces está acumulando muchísima experiencia en el encuentro con las personas, transmitiendo a Jesús. Entonces, Pablo se propuso ir a Jerusalén pasando por Macedonia y Acaya. Primero iré allí y luego tendré que ir también a Roma. Versículo 21. Entonces, guiado por el Espíritu Santo, sino que se añandú, pese a esa peña de Yara,
y entonces Pablo determina su itinerario. Y esto también es interesante, ¿verdad? Porque nosotros en nuestro caminar tenemos que ir determinando nuestras acciones. Nosotros tenemos que ir determinando y tenemos que conocer qué es lo que queremos y hacia dónde vamos a caminar. Y por lo tanto, él decide viajar por Macedonia y decide viajar por Acaya. Y luego iría a Jerusalén y de ahí entonces pasaría también a Roma. Son para nosotros, dentro de la teología principalmente. Recordemos que Hechos de los Apóstoles, estamos ya en el 100 y un poco más, cuando comienza a escribirse, ¿verdad?, este libro. El libro de los Hechos de los Apóstoles, nosotros sabemos, ¿verdad?, por la historia, que fue escrito alrededor del 85 después de Cristo. O sea que aquí la comunidad se va desarrollando de a poquito. 85, imagínense, Pablo subía ya después enseguida de su conversión las primeras comunidades cristianas. Y sabemos que Lucas, cuando va describiendo, a pesar de que el autor es así, directamente podemos decir que es desconocido el autor, pero se le atribuye a Lucas. Lucas, tanto el Evangelio como Lucas, Hechos de los Apóstoles, como 2 tomos. Entonces, que nos presenta aquí el accionar del Espíritu Santo. El Espíritu Santo el que nos va a guiar. El Espíritu Santo el que nos está guiando y nos está mostrando lo que nosotros vivimos aquí. Entonces, Lucas después ya no mencionará, pero sabemos que una de las razones por las cuales Pablo quería pasar por Macedonia y Acaya y luego a Jerusalén era porque quería recoger y entregar una ofrenda que había estado recolectando de las otras iglesias para ayudar a la iglesia en Jerusalén. Entonces, pero para eso hay que proyectarse, para eso hay que pensar hacia dónde vamos a ir, qué vamos a hacer y por dónde vamos a caminar. Volvemos enseguida con más de Yarañe Nuevo Testamento. Cuando estás en tu casa te hallas, porque cada uno está en su mundo y al mismo tiempo en un solo lugar. Y cuando uno pone play, el otro pone pausa. Baje picolan de música. Y cuando unos están en modo ahorro de energía, otros están en modo full energía, controlando el juego por la temperatura. Para saber si estás en tu casa, solo tenés que mirar a tu alrededor. Tokio, estás en tu casa. Con el Pacto de Confianza, MGO. Desde la Asociación Paraguaya de los Caballeros de la Soberana Orden de Malta, Ñande Yarañe Televisión transmite las 24 horas. Les invitamos a seguir nuestros programas y sobre todo a seguir apoyándonos con su aporte para evangelizar nuestro país, evangelizar nuestras familias. Dios les bendiga a todos. Contigo soy invencible, no existen los días grises, si hay fiesta en mi corazón. Contigo lo tengo todo, mi mundo gira a tu modo, mi fuego, mi eterno sol. Solo tú sabes quién soy, para dónde voy, sabes que sin ti yo me muero, me pierdo y me condeno y yo contigo. Me elevo hasta el infinito y me voy para el cielo, y sabes bien quién soy, para dónde voy, sabes que sin ti yo me muero, me pierdo y me condeno y yo contigo. Me elevo hasta el infinito y me voy para el cielo, yo me voy para el cielo.
Celebremos juntos el segundo aniversario del primer canal católico paraguayo Ñande Yara Ñe'e, con una espectacular cena show en el local de la Asociación de Funcionarios del Banco de Fomento, Avenida del Yat, en la ciudad de Lambaré, viernes 3 de mayo, 20 horas. Segundo aniversario del primer canal católico paraguayo Ñande Yara Ñe'e. Contamos con tu presencia. ¿Qué hubiese pasado si ella hubiese dicho que no, o ignorado o dilatado el anuncio de tu ángel de amor? En cambio creyó en tu palabra y se hizo tu esclava en un acto perfecto y de fe. Y hoy quiero ser como ella y amarte aunque duelan las espinas y el camino de la cruz. Dame la fe, Señor, la fe de María, para decirte sí, oh sí, un sí sin medidas. Dame la fe, Señor, la fe de María, para renunciar a mí y entregarte mi vida. Aunque traspasaron con una espada su corazón y su alma lloró el dolor de tus heridas, a los pies del madero se quedó. Y hoy ella es nuestra reina y señora, y tú nos incorporas a tu eterna familia de amor. Y yo en tu amor quiero permanecer postrado a tus pies. Es lo único que un día llevaré. Dame la fe, Señor, la fe de María, para decirte sí, oh sí, un sí sin medidas. Dame la fe, Señor, Señor, la fe de María, para renunciar a mí y entregarte mi vida. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad, panificados, verduras, vegetales,
frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe, Nuevo Testamento. Estamos en lo que le titulamos así, los proyectos de Pablo. Proyectos de Pablo. Esto para nosotros tiene que ser un motivo de meditación para entender tanto el versículo 21 y el versículo 22 de lo que Pablo se está proponiendo como propuesta para él mismo. El apóstol de por sí, en este caso Pablo, no es que va improvisando las cosas. Nosotros decíamos que desde su conversión, capítulo 9 nos narra, y hemos leído y hemos estudiado el capítulo 9 de Hechos de los Apóstoles, y le vimos a un Pablo entusiasta, a un Pablo que se lanza, a un Pablo que comienza, ¿verdad?, a moverse, a un Pablo que quiere hacer llegar esa gracia del Señor a todos, ¿verdad? Y entonces, y se nota, ¿verdad?, que la fuerza de Dios le tiene, vamos a decirlo así, o Él le tiene aprisionado en su vida, en su corazón, en lo que Él sintió de ese encuentro con el Señor, le tiene aprisionado por dentro. Y entonces, pero no basta eso, porque uno puede ser muy desordenado, ¿verdad?, en su trabajo. Uno puede hacer así, esto, porque eres punuri, porque eres chapea, porque eres chamo. Pero sin embargo aquí, Pablo le muestra, ¿verdad?, a la comunidad que cuando uno está entusiasmado de Jesucristo y nos está mostrando a nosotros, ¿verdad?, porque ¿para qué se escribe Hechos de los Apóstoles? Para decirnos, bueno, este modelo, este ejemplo, mirá lo que Pablo hizo. Entonces nuestras comunidades y nuestras iglesias, allí donde estamos, en la medida en que ya te lleva, pero anila porque si no con la lluvia, con el aguacero, un momento yo paré, pego la agua a cero llegar. Nosotros tenemos que, en la medida en que le recibimos a Jesús, en la medida en que lo vivimos profundamente, en la medida en que nos dejamos empapar por esta gracia del Señor, ciertamente que después nosotros vamos a lanzarnos mucho más, vamos a vivir mucho más entusiastas. Ya poetas y peñan de Yara y entonces, aquí el proyecto de Pablo, después de todo lo que va sucediendo, él se propone ir ahora a Jerusalén. Y viste, él dice, bueno, voy a pasar por Macedonia, va a la Yota Macedonia. Lucas no lo menciona aquí, ¿verdad? Pero sabemos que una de las razones, decíamos hace rato, por las que Pablo quiere ir es porque él pues había prometido. Y él había dicho, había muchos cristianos, claro, que eran perseguidos. Imagínense en medio, en el centro de Jerusalén, donde está judío, Raitía lleva. Entonces, no es que esa comunidad cristiana que comienza a vivir y a seguir a Jesucristo vive en la paz y vive en la tranquilidad y pueden seguir creciendo y haciendo tanto bien. Les cuesta mucho. Y ustedes saben que hasta ahora, mira que yo viví mucho tiempo ahí en Israel también, entonces muchos de los cristianos, lo que ahora se hacen cristianos, muchos se les quita el trabajo, ya no puede hacer esto, ya no puede hacer aquello. No piensen que la vida es todo así fácil hasta ahora para los cristianos que se convierten, ¿entienden? Entonces, estemos un poco atentos también y seamos claros también con estas cosas. Nosotros muchas veces gritamos de cierta injusticia, decimos esto y aquello, pero yo le digo, estos ojos han visto, estos oídos han oído, y ¿qué más? Y han sentido llorar a mucha gente también, ¿verdad?
que se han convertido al cristianismo, pero después enseguida un poco que llegue. Le dejan sin trabajo, sin ciertas posibilidades, etc. O sea, es un... A ver, no es fácil. Algunas veces nosotros hablamos sin saber decimos las cosas. Volvemos enseguida con más de Yarañe e Nuevo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Hay algo especial sobre estar en casa, donde todo encaja perfectamente. Estamos rodeados de personas que amamos y en quienes confiamos. Hay un sentir de estabilidad y seguridad. Y mientras que algunas personas tienen la oportunidad de experimentar esta clase de hogar, muchos no la tienen. Otros pueden incluso ser obligados a abandonar su hogar y vivir en una tierra ajena. A esto le llamamos estar exiliado. Sí, en el exilio todo está desorientado. Estás en lo desconocido. Y en la historia de la Biblia es justo ahí donde los israelitas se encontraban, conquistados por Babilonia y viviendo en exilio lejos de su tierra. Entonces se preguntaban, ¿cómo terminamos aquí? ¿Hay esperanza de volver a casa? Y toda la historia de la Biblia está diseñada para responder esas preguntas. ¿Toda la historia? ¿En serio? Sí, regresa a las primeras páginas de la Biblia. ¿Dónde vive la humanidad? Ok, viven en un jardín realmente hermoso, su hogar. Y están ahí con una condición, que confíen y obedezcan el único mandamiento de Dios, y no lo hacen. Así que la consecuencia fue ser expulsados del jardín. Son enviados al exilio. Exactamente. Entonces esta historia ha sido diseñada para prepararte para la historia de Israel, cómo les fue dada la tierra prometida y cómo iban a poder permanecer ahí con una condición, que sean fieles a los términos de su relación de pacto con Dios. No lo hicieron y fueron enviados al exilio. Y si todavía no ves el paralelo entre el exilio del jardín y el exilio de Israel, piensa en esto. En Génesis, el exilio de la humanidad llevó a la historia de la construcción de ¿cuál ciudad? Oh, sí, de Babilonia, el mismo lugar al que los israelitas son enviados. Pero ese no es el final de esas historias. En la primera Babilonia, Dios llamó a Abraham a salir y a viajar hacia la tierra prometida. Y esa historia fue diseñada para dar esperanza a los israelitas que ahora mismo viven en la Babilonia posterior. Ahora, eventualmente, ellos logran salir y viajan de vuelta a su tierra prometida. Y cuando lo hicieron, no fue hogar, dulce hogar. Imperios opresivos todavía gobernaban sobre ellos y el pueblo seguía actuando de la misma manera corrupta que sus ancestros. Así que los profetas bíblicos dijeron que el exilio en realidad no había terminado. ¿Cómo podrían pensar que todavía estaban en el exilio si estaban en casa? Sí, esto es realmente importante. En las escrituras hebreas, el exilio babilónico de Israel se convirtió en una imagen de algo más universal. En ese sentido de alejamiento y de deseo por algo más, sin importar en dónde vivas. Sí, puedo identificarme con eso. Tengo un hogar maravilloso, pero está ubicado en un mundo marcado por el dolor y por las relaciones rotas, la muerte, la tragedia realizada por los demás y por mí mismo. Así que en la Biblia, el exilio es la condición humana. Todos seguimos repitiendo este patrón de corrupción humana que nos lleva a una Babilonia de la que no podemos escapar. Y no importa dónde vivas, todos deseamos un hogar mejor. Las escrituras israelitas tienen la esperanza de que un día Dios enviará un rey que rescatará el mundo de toda la Babilonia que ha sido creada. Y después de muchas generaciones, conocemos el nombre de este israelita, Jesús de Nazaret. Él vagó por ahí sin hogar, anunciando la gran restauración, ese hogar que Israel y toda la humanidad han estado buscando. Sí, a Jesús realmente le importaban las personas que no tenían hogar. Él recibió al extranjero. Él dijo, el amor de Dios se revela cuando invitas al rechazado y haces fiesta para personas que no tienen un lugar al cual pertenecer.
Jesús también decía que Israel y toda la humanidad habían perdido su camino, que nuestro egoísmo nos lleva a crear falsos hogares basados en el estatus y el poder, y estos inevitablemente excluyen a los demás. Todos vivimos en un exilio que nosotros mismos creamos, pero Jesús dijo, el verdadero camino a casa es uno de debilidad, de servicio y de perdón. Y luego Jesús se fue al exilio junto con nosotros para mostrarnos el verdadero camino a casa. ¿Y ese cuál es? Bueno, Jesús dijo que Él es el camino. Su vida y amor sacrificial resultaron más poderosos que el fracaso de la humanidad. Él abrió un camino para llegar a nuestro verdadero hogar. Y conforme los seguidores de Jesús se comprometieron con Él, descubrieron una nueva manera de ser humanos. Ellos creyeron que el verdadero regreso del exilio ya había comenzado. Y así se llamaban a sí mismos extranjeros y peregrinos. Oh, sí. Ellos dirían cosas como, el mundo no es nuestro hogar y somos ciudadanos del cielo. Así que los seguidores de Jesús continúan como exiliados mientras esperan el día en que Jesús regrese para transformar este mundo en un verdadero hogar. Celebremos juntos el segundo aniversario del primer canal católico paraguayo Ñande Yara Ñe'e, con una espectacular cena show en el local de la Asociación de Funcionarios del Banco de Fomento, Avenida del Yat, en la ciudad de Lambaré, viernes 3 de mayo, 20 horas. Segundo aniversario del primer canal católico paraguayo Ñande Yara Ñe'e. Contamos con tu presencia. No fue casualidad o cosas de la vida que vos y yo nos hayamos encontrado. Esta historia que vivimos no es igual a las demás. Fue sellado con un pacto que siempre nos renovará. ¿Y qué más puedo pedir al dueño de la vida? Si tu amor es resultado de mis oraciones y poesías, esas que siempre y sin saber a quién las escribía. Pero seguro estaba yo que nuestro Dios te las leía. Ese tiempo nunca dejé de imaginar cómo sería tu sonrisa y tus ojos de enamorada. Y hoy no sé cómo expresar mi gratitud, mi buen Señor, porque a mi vida regalaste la razón de mi inspiración. Ella es la esa que tanto hablábamos, la que comparte todos los días conmigo un poquito de tu amor. No te prometo deslumbrantes y todas esas cosas que entorpecen el camino. Te doy este corazón que siempre fue testigo de la misericordia de aquel que nos amó primero. Y hoy no sé cómo expresar mi gratitud, porque a mi vida regalaste la razón de mi espíritu.
lámpara a mis pies, es espada que me ayuda a vencer, medicina que puede curar toda herida, toda enfermedad. Tu palabra es lámpara a mis pies, es espada que me ayuda a vencer, medicina que puede curar toda herida, toda enfermedad. Esa palabra yo quiero anunciar, esa palabra yo quiero gritar, esa palabra yo quiero vivir. Si no lo hago, ¿qué sería de mí? Esa palabra yo quiero anunciar, esa palabra yo quiero gritar, esa palabra yo quiero vivir. Si no lo hago, ¿qué sería de mí? Tu palabra es lámpara a mis pies, es espada que me ayuda a vencer, medicina que puede curar toda herida, toda enfermedad. Esa palabra yo quiero anunciar, esa palabra yo quiero gritar, esa palabra yo quiero vivir. Si no lo hago, ¿qué sería de mí? Esa palabra yo quiero anunciar, esa palabra yo quiero gritar, esa palabra yo quiero vivir. Si no lo hago, ¿qué sería de mí? Servir hasta la muerte, cantar para ti, darte mi tiempo, darte mi amor, oh mi Señor. Toda mi vida te quiero servir, hasta la muerte cantar para ti, darte mi tiempo, darte mi amor, oh mi Señor. Burger King presenta su nuevo sándwich de bondiola de cerdo. Bondiola. Mira cómo se desmecha. Mira, apareció un chanchito. Y esta salsa, barbacoa. Otro chanchito. Cebolla deliciosa. Morrón asado, delicioso. Se van sumando. Nueva Bondiolita King. Disfrútala en Burger King. La Santa Eucaristía reúne a los corazones para ofrecer el pan y el vino, signos del cuerpo y la sangre de Jesucristo. En Ñandeyarañe, la Santa Misa, 6 horas, 11 horas y 19 horas.
Ñande Yarañe, Canal 25, primer canal católico del país. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Estamos viendo sobre estos proyectos de Pablo. Él dice que va a propuso ir a Jerusalén pasando por Macedonia y Acaya. Primero iré allí y luego tendré que ir también a Roma. Envió a Macedonia a 2 de sus colaboradores, Timoteo y Erasto, y él permaneció en Asia un tiempo más. Entonces me será necesario ver también ir también por Roma. Entonces aquí, ¿qué es lo que nosotros estamos viendo, queridos amigos? Y esto está reflejando esa pasión de Pablo de que tiene que llegar al centro, tiene que visitar, servir a la comunidad cristiana que ya se encontraba allí. Además, recuerden que Pablo es una persona que tiene proyectos, decíamos. Aquí justamente estamos hablando de los proyectos. Y él sabe muy bien que dónde está el centro, el ápice del imperio. ¿Cuál es la capital? Roma. Desde ahí pues salen todas las leyes, por decir así. De ahí sale entonces la organización política. Si vos estás desde ahí, entonces vas a tener más fuerza y más influencia. Lo mismo que nosotros decimos aquí, ¿verdad? Con Yandenetama. Ya para Paraguay, pues la gente a Pepe ya, a Pepe entonces es fácil, Pepe ya le coge las cosas. Porque el centro, ¿verdad? De donde se mueve todo. Entonces, estando en las periferias o en los otros lugares, no tenemos tanta fuerza como tenemos, imagínense, Roma en ese tiempo. El lugar, el ápice del centro del imperio romano. Me será necesario ir entonces a Roma. Refleja de cierta manera la pasión de Pablo porque él quiere evangelizar, visitar y servir a estas comunidades. Esa pasión nosotros vamos a encontrar en otros escritos también, por ejemplo, en la carta que le escribe justamente a los romanos. Tengo esa pasión, a Seina, quiero visitarle, voy a ir a visitarle. El Cuasema, Eva, lo llevo. Y luego él toma decisión dentro de sus proyectos. Envía, dice, envió a Macedonia, ese es el versículo 22, a 2 de sus colaboradores, Timoteo y Erasto, y él permaneció en Asia un tiempo más. Aquí les envía, Pablo envió a Timoteo y a Erasto a Macedonia, mientras él se queda allí en Éfeso, en Asia, por un tiempito más. Es muy importante lo que están haciendo estos servidores, o sea, esto que le están ayudando, tanto Timoteo y Erasto, que era una gran ayuda también para Pablo. Ellos serán aquellos verdaderos asistentes, están como asistentes de Pablo. Y ellos le ayudan entonces a maximizar también su ministerio. Entonces ahora él ya confía también y les envía, vayan ustedes, hagan eso. Pero recordemos, ¿cuál era también la intención? La intención de Pablo era aquella de ser solidario, aquella de ayudar a las comunidades cristianas y también, aquí está, con el pecunio. Él decía, tenemos que ser solidarios. El que puede y el que tiene más tiene que dar a aquel que tiene menos. Tiene que ayudar. Y aquel que está luego en una situación por A o por B motivo, entonces tiene que ayudar para poder también, bueno, y en la medida, hoy por ti, hoy todos por ti y mañana entonces seguramente que también, como decimos nosotros, por mí. No sabemos. Y el día en que yo me ponga y diga, por favor, ayúdenme, qué mal que me voy a sentir, ¿verdad? Que nadie me quiere ayudar, que nadie escucha ese pedido, ese grito que estoy haciendo, ¿verdad? Ayúdenme, por favor, ayúdenme. Y yo siento que nadie me ayuda, que todos vienen, miran, va y lo y votar, más o menos, ¿verdad? A pesar de que ¿verdad? Entonces, queridos hermanos, y atención, también cuando estamos hablando aquí de una necesidad, tenemos que ser mucho más profundos. No
pensar, como yo siempre digo, ¿verdad?, en un asistencialismo. La gente como piensa formar el asistencialismo es alguno. Enseguida hay algunos que les gusta, hacer asistencialismo. Pero les voy a decir una cosa. Por una parte hace bien, ¿verdad?, porque está aplacando una necesidad urgente. Está ayudando ante una necesidad urgente. Pero nosotros siempre tendríamos que apuntar a otros dos elementos más. Primero, que nuestra asistencia sea una asistencia para levantar a esa gente y ayudar a crecer. Levantar y ayudar a crecer, primera cosa. Pero no termina ahí, sino que además de ayudar y hacer crecer a esa gente, entonces tenemos que tener un plan verdaderamente como aquí Pablo está teniendo. Pablo tiene un proyecto de evangelización. Él entonces no quiere quedarse simplemente en piriri por oro, sino que él está pensando, está diciendo, a ver, ¿qué puedo hacer después? Entonces voy a ir primero aquí, ir allá, vamos a ver un poco cómo podemos ayudarnos, cómo podemos salir. Y que no sea simplemente un asistencialismo, será rápido, pero después tenemos que organizar para que esa misma gente que está necesitando pueda después valerse por sí misma. Apeala muchas veces falta de lleva. Apeala pues la ñandeña pununuyana. Apeala ñande entonces ya pona, ¿verdad? Y tenemos que movernos y hacer y no tener miedo. Y esforzarnos también, porque todos tenemos que arremangarnos y decir, bueno, apeime, si haya posea y upea, te haya potoño en diepa. Bueno, queridos amigos, así nos despedimos por el día de hoy. Es interesante todo lo que nos dice aquí sobre estos proyectos de Pablo. Pablo, que está mirando mucho más allá, no se queda en su mundito. Si haya poma vela yapuana, si haya quinima, listo, basta y sobra. Pablo mira de una manera universal. Pablo se preocupa de todas las iglesias. La segunda carta a los Corintios, ya llegaremos después oportunamente, ¿verdad? Mitad del capítulo 10, 11 sobre todo, él dice, y la lucha que yo cuando fui perseguido también tenía que tener la asistencia a las demás iglesias, mi preocupación por las demás iglesias. Es decir, nosotros no nos podemos encerrar y quedarnos en nuestro mundo apugá, sino que tenemos que abrirnos. Esa es la vocación del cristiano. Eso significa crear, formar y construir el reino de Dios. Queridos amigos, les dejo ahora la bendición del Señor, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más de Yarañe Nuevo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.